Buenos días, ¿cómo les ha ido? Buenos días, profesor. Buenos días. Bien, sí, señor. Bien, Ya bien. no videos, ¿Cómo? no hemos podido ver los videos, o por lo menos yo No, no he podido. señor, estuve trabajando anoche con eso y entonces me toca borrarlos que ya subí para volverlos a- a montar sobre público. Y entonces me puse anoche, fui a borrarlos porque hay que borrarlos de la cuenta de YouTube para hacerlos públicos, pero entonces ya tengo dos listos para subírselos. Entonces no se preocupen que hoy ya suben dos por ahí por la tardecita. No se me vayan a preocupar, ¿oyeron? Por nada. Listo. Eh, la idea del día de hoy es precisar algo porque estuve por ahí leyendo los que han enviado algunos trabajos y veo que de pronto hay unas inconsistencias que se han presentado en unas, en unos análisis. Entonces vamos a tomar un ejemplo que hicimos de una varilla y lo vamos a colocar. Espere que esto quedó como al revés. Ustedes no entienden al revés, ¿cierto? Listo, ahora sí quedó como al derecho. Bueno, entonces vamos a tomar el ejemplo que hicimos de la varilla y lo vamos a tomar donde lo dejamos. En el ejemplo ustedes tenían que partir de esto, que el campo eléctrico a donde habíamos ya llegado era sobre una varilla, o sea, era sobre una longitud de 4pi epsilon sub 0, operaba el radio grande y esto nos tocaba multiplicarlo por la integral de un menos delta hasta un delta de una componente en x coseno delta menos una componente en y seno delta por d delta. Básicamente lo que ustedes tenían que hacer era resolver esta integral y analizar en sí qué sucedía con el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo nos quedaba el campo eléctrico? Entonces, hoy la voy a solucionar porque es que esos resultados los necesitamos para seguir haciendo los análisis. Nosotros tenemos que los límites de la integral que van entre menos delta y delta, realmente son los valores máximos que puede tomar delta. Son valores máximos para el ángulo. Si ustedes, vamos aquí a pintar la varilla a mano alzada. Esta era la varilla. Por aquí definíamos nosotros el plano X. Por aquí en esta parte estaba nuestro punto P. Por acá en nuestro punto P. Y por acá estaba en la varilla, estaba el dQ, el diferencial de carga, a una distancia L. Y por acá abajo, por un espejo, estaba también a una distancia L, el diferencial de carga. De tal suerte que nosotros podíamos hacer este dibujo. Uy, está quedó más o menos. Bueno, aquí estaría R chico, que es un vector direccional, y aquí estaría R. Y este sería el ángulo. Entonces aquí la integral iría desde menos este ángulo, desde esta posición del ángulo que sería el menos delta, y aquí está el ángulo delta. Eso sería básicamente eso. Y habíamos dicho que hacia acá apuntaba un diferencial de campo
eléctrico, y hacia acá, en esta otra dirección, estaba el otro diferencial de campo. Eran los dos diferenciales de campo que existían. Listo, para ver lo de menos delta y delta. Uno es acá y el otro es acá. Vamos a tomar esta integral, solamente lo que hay por dentro de la integral. Pero para efectos, entonces, no, nada más voy a tomar, voy a partir esta integral en dos pedazos. Una para el coseno y otra para el seno. Independiente de que si es I o es J, después ya lo analizaremos. Entonces voy a tomar la integral, que son muy sencillas ambas, coseno de eta por de eta. Los límites son entre menos delta y más delta. Todos ustedes saben que la integral de coseno sencillamente es el seno. Entonces, seno delta entre menos delta y delta. Entonces, estos son los límites. Vamos a reemplazar los límites. Entonces, sería el límite superior, seno delta, menos el límite inferior, que sería seno de menos delta. Listo. Observen que tenemos aquí la función seno. Y la función seno es una función impar. Entonces, acuérdense que para funciones, ¿qué es una función par? Y una función impar. Entonces, una función par es aquella que cuando yo tengo f de menos x es igual a f de x. Fíjense que no pasa nada. Funciones pares está como, digamos, g de x igual a x al cuadrado. Si ustedes toman menos 2 y lo reemplazan, le da 4. Y si toman 2, le da el mismo 4. Dentro de las funciones pares en la trigonometría está la función coseno. La función coseno es una función par. Y una función impar es aquella que si yo tengo el f de menos x, va a ser igual a menos f de x. Si nosotros tenemos la función g de x, igual, por ejemplo, a x, y van a reemplazar el 2, fíjense que al reemplazar el 2 me daría 2, pero al reemplazar el menos 2 me daría menos 2. A eso hace referencia a lo par o impar. Y dentro de la trigonometría tenemos que la función seno es una función impar. Entonces, este pedazo que tenemos acá, que es seno de menos x, nos queda como seno delta más seno delta. Es decir, que esta integral, vamos a hacerla aquí, que la integral desde menos delta hasta delta de coseno delta por de delta es igual a 2 veces el seno de delta. Y la extrañeza mía que me dio cuando estaba revisando los poquitos que enviaron es que ni siquiera supimos integrar. Y esto es una integral muy, muy sencilla. Yo pensaría que a su nivel es una integral elemental, porque ustedes en este momento deben estar viendo ecuaciones diferenciales. Entonces la pregunta que yo me hago es, ya en una semana más o menos, estamos planteando nuestra física eléctrica a través de una ecuación diferencial, unas fórmulas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer allá si no sabemos ni siquiera integrar? Entonces, les pido, por favor, que repasen toda la parte de integración. Esto, lo ideal es no pasar materias y pasar materias, sino realmente, esto porque no cogió, sino realmente uno aprender una materia para poderla pasar. Yo pensaría que de nada sirve si yo paso las materias pero no tengo conocimiento dentro de ellas. Eso sería engañarme. Voy a hacer la otra integral, que también es muy sencilla, la vamos a hacer con azul. Entonces,
La otra integral sería aquí para que no se nos copie tanto. La integral, entonces ya sería la del seno de x. Perdón, seno de delta. Desde un menos delta hasta un delta, por de delta. La integral del seno, ustedes saben que es menos el coseno de delta. Y va ¿entre qué? Entre menos delta y delta. Entonces reemplazo el límite superior y el límite inferior. Esto sería igual a menos límite superior menos el límite inferior. Pero como vimos aquí que el coseno es una integral, bueno, lo voy a colocar, que el coseno es una función par, entonces tener coseno de menos delta es exactamente igual a tener coseno delta. Entonces aquí me quedaría más. Coseno de delta menos coseno de menos delta, esto me daría 0. Entonces esta integral, la segunda integral me da 0. Esta integral nos daría 0. ¿Qué nos queda? Lo que nos quedó realmente fue que el campo eléctrico en esa varilla que va a lo largo de las X es igual a lambda sobre 4pi epsilon sub 0 por R. Fíjense que el R está acá, es la distancia que hay entre la varilla y el punto. Por la integral, entonces, por la integral de I por el coseno de eta por de eta. Puede que me faltó un delta. Coseno de eta por de eta. Esto nos daría que el único campo eléctrico que la varilla tiene, que la varilla experimenta, es sobre la parte de los X, por eso el I. Este es un vector unitario, un eje de las X. Entonces nosotros podríamos escribir que el campo eléctrico, y le quitamos el I, solamente está a lo largo del eje de las X, y esto es igual a lambda sobre, entonces 4pi epsilon sub 0 por R, y colocamos el resultado de la integral, que es 2 veces el seno de eta. 2 veces el seno de eta. Entonces, escribiendo lo más bonito, esto sería igual a lambda sobre 2 veces pi epsilon sub 0 por R por el seno de eta. Ahora nos toca hacer unos análisis. Vamos a pasar a otro tablero para hacer los análisis. Campo eléctrico, que no se nos olvide, lambda 2pi seno de eta. Listo, entonces aquí vamos a escribir lo que hicimos anteriormente. El campo eléctrico igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R por el seno de eta, ¿cierto? Por el seno de eta. Por el seno de eta. Listo. Pero nos toca volver atrás. Nos toca volver atrás. Ahora, fijémonos qué es el seno del ángulo. ¿Y qué es el seno del ángulo? El seno del ángulo, perdón un momentico.
Listo, qué pena con ustedes. Ahora mire, fíjese que aquí hay seno de eta. Entonces el seno de eta es lado opuesto sobre hipotenusa. Y la hipotenusa, fíjese que está aquí que es R. Entonces la hipotenusa nosotros la podemos tomar como, aplicando Pitágoras, nos daría la suma de los catetos al cuadrado en raíz cuadrada. Y eso sería la ubicación. Entonces, fíjese que eso sería, entonces el seno de eta, lo voy a escribir por acá, el seno de eta sería el lado opuesto, que sería L sobre la raíz de L cuadrado más R cuadrado. Que no se nos olvide ahorita en el otro tablero. Entonces, por acá tenemos que el seno de eta es igual a ¿qué era? A L sobre la raíz de L al cuadrado más R al cuadrado. Listo. Entonces ya tenemos el análisis ahí hecho. Podríamos escribir nuevamente este campo eléctrico en términos de esta relación, pero para eso más bien vamos a hacer un pequeño análisis. Tomemos L y tomemos R grande, para hacer un análisis y poder llegar a un punto como más claro. Entonces, el primer análisis sería cuando L es muy mayor a R, cuando significativamente L es más grande que R. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que si L es más grande que R, aquí tomamos nosotros nuestro seno, si L es más grande que R, la contribución que le hace R a la raíz es mínima y podríamos decir con bastante precisión que el seno de eta sería aproximadamente igual. Entonces aquí como es mínima, entonces nos quedará solamente raíz de L y raíz de L es L, entonces sería aproximadamente igual a 1. Si eso es así, entonces ese campo eléctrico en X, aquí me faltó el X, ese campo eléctrico en X sencillamente sería lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R. Y sería para nuestro primer criterio, cuando L es significativamente más grande que R. El otro criterio que podemos tomar, lo vamos a tomar aquí en esta parte, el 2, es que L significativamente sea más pequeño que R. Entonces, si L es más pequeño que R, si L es significativamente menor que R, ¿qué sucede? Entonces, fíjese acá que la contribución de L en el seno sería mínima en R, lo afectaría supremamente poco. Y lo que nos quedaría aquí dentro de la raíz sería prácticamente R cuadrado. Entonces, podríamos decir que el seno de eta sería muy cercano a tener L sobre R. Entonces, para ese caso, el campo eléctrico generado en X va a ser igual ¿a quién? A lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por R por el seno de eta, pero el seno de eta sería L sobre R. Entonces lo que nos daría básicamente es que es lambda por L sobre 2pi epsilon sub 0 por R al cuadrado. Entonces fíjese que tendríamos los dos análisis ya resueltos. Sería un análisis que estaría acá y el otro análisis que estaría acá. Entonces, eso básicamente era lo que ustedes tenían que hacer.
que lógico que no lo hicieron. Y la última parte, que realmente es dar una definición, tomando esta última, la 2, coger una pues, definición, es decir, que la carga total Q era igual a 2 veces la lambda por L. Entonces, sencillamente que este campo eléctrico E en X sería igual a Q. Como aquí hay un 2, entonces voy a multiplicar esto por 2 y me quedaría sobre 4 pi epsilon sub 0 por R cuadrado. Y eso básicamente, quien lo quisiera hacer de manera total, ese era lo que tenía que hacer, que lógico que no lo hicieron. Entonces, son cosas muy sencillas, pero que nosotros debemos ponerle ciertos criterios para poder trabajar de manera adecuada, porque hoy lo que estábamos haciendo el día jueves era partir de la primera ecuación para poderlo analizar. Bueno, ¿hasta ahí quedó claro? No los escucho. ¿Sí quedó claro o quedé fue solo? Lo sigo sin escuchar. Para hablar tienen que sus micrófonos activarlos. Bueno, viene el primer punto de la actividad de clase hoy. Entonces, la actividad de clase hoy, como primer punto, deben explicar cómo funciona. Espera un momentico. Entonces, deben explicar cómo funciona una fotocopiadora. Pero no cualquiera. Una fotocopiadora que utilice tinta en tóner. Es decir, que utilice tinta seca. Que utilice tinta seca. Ese es el primer punto que tienen para el día de hoy. Entonces, son varios puntos de la actividad del de hoy. Ese es el primero. Listo. Entonces, ahora vamos a dar otro ejemplo. Vamos a dar mejor dicho, vamos a terminar el ejemplo que estábamos trabajando nosotros el día jueves. Y era sobre las cargas, una distribución superficial de carga. Entonces, voy a terminar el desarrollo de la distribución superficial de carga. No voy a hacer la placa que hicimos, pero de pronto sí necesitamos hacer el último diagrama que hicimos, que era como el diagrama de fuerzas. Que aquí sería el diagrama de campos. Entonces aquí había un sector muy pequeño que era el de Y. Por allá arriba estaba el P. A ver si lo logro. Por acá estaba el P.
Y esto tenía unas componentes. Aquí estaba el campo como tal. Por acá estaba el campo en Y, porque habíamos tomado esto como Y. Recuerden que era un plano tridimensional. Esto era Z. Entonces aquí estaría el diferencial del campo en Y. Y aquí hacia arriba estaría el diferencial del campo en Z. En Z. Y por acá estaba el ángulo. Este ángulo de eta, que viene a ser este mismo ángulo de eta. Listo, aquí estaba el R chico, aquí estaba el grande, y esto era el de Y. ¿Qué más nos faltaría? El punto cero. Punto cero, más o menos era eso. Entonces había una distribución superficial de carga. Entonces la distribución superficial de carga es ρ, y esa distribución superficial de carga nosotros la teníamos asimilada ¿con qué? Con la distribución lineal de carga, que es lambda igual a ρ por el diferencial. Si está en X, pues en X; si está en Y, si está en Z, en Z. En nuestro caso era un diferencial de Y. Listo. De tal suerte que si nosotros lo reemplazamos en la ecuación que legamos, en la primera ecuación, que legamos cuando L significativamente era más grande que R, y lo colocamos en términos de diferenciales, entonces el diferencial del campo, que para este caso sería un campo en X, sería igual a la densidad superficial de carga por el de Y sobre 2pi epsilon sub 0. Ya no sería el R, este R, sino este R, que es donde está actuando el campo, el R pequeño. Eso sería en sí nuestra fórmula para empezar a hacer los análisis. Entonces, los análisis son muy sencillos. Vemos en la gráfica que solamente existe campo en Y y campo en Z. Entonces, básicamente es hacer los análisis para el campo en Y y el campo en Z. Entonces, ver qué campo existe en la parte de los Y. Permítame un momentico. Entonces, el campo en Y, fíjense que en Y estaríamos trabajando aquí esta parte, que sería esta parte. O sea, actuaría el seno. Entonces, estaría el seno del ángulo por la densidad superficial por el de Y, dividido en 2pi, la permeabilidad del medio, por R. Y el campo en Z, el diferencial del campo en Z, entonces en Z estaría aquí, que sería esto. Estaría el campo sobre esta línea, que sería la adyacente. Entonces actuaría el coseno. Sería el coseno del ángulo por la densidad superficial de carga, estaría por obviamente sería por el de Z sobre el 2pi, la permeabilidad por R. Bueno, pero entonces tenemos que analizar de manera perfecta para poder ver qué es lo que nosotros vamos a eliminar o qué es lo que vamos nosotros a tratar. Realmente, este de acá no puede ser de Z porque estamos diferenciando en Y. Estamos diferenciando en Y. Y. Entonces debemos ver qué es lo que realmente nosotros tenemos y qué es lo que no tenemos. En la parte de los
Y, que sería esta área, toda esta sección. Si nosotros tomamos otro diferencial acá en el otro extremo, lo voy a pintar con otro color, a la misma posición, vemos que aquí se ocasionaría un campo como por simetría. Entonces, realmente el campo que existe en Y se anula por simetría. Y tendríamos que este campo en Y sería igual a 0, porque se anula por simetría. Mientras que en Z no. Pues una pregunta del campo. Se elimina es de pasar funciona como efecto. No le escuché bien, se escucha entrecortado. Se anula por simetría, que también se llama por la ley de espejo. Por el Es lo que principio. me referí, la ley de espejo. Exacto, por el principio espejo, o ley espejo. Porque a los dos costados tenemos lo mismo. Ya podemos ubicar aquí el de Y o podemos ubicar aquí el de Y. Entonces, en ambas partes se elimina el campo. Hay un campo negativo y hay un campo positivo. Entonces, aquí aparecerá un campo negativo menos diferencial de Y. Y este se cancela. Mientras que en Z no sucede. En Z sí no pasa eso. Entonces, el único que prevalece es el de Z. No prevalece, pues, como ningún otro, sino el de Z. Y si queremos entonces hallar este, pues hacemos la integral a este lado y la integral a este lado. Entonces, al hacer las integrales, vemos que esta integral con diferencial, pues, se cancelan y me quedaría que el campo en Z es igual. Voy a sacar lo constante de esa integral. Aquí iría entre menos infinito y más infinito. Voy a sacar lo constante. Lo constante sería la densidad superficial, sería el 2pi, sería el épsilon. El R aún no podemos definir si es constante o no. El coseno tampoco. Por la integral desde menos infinito hasta infinito del coseno de delta por dy sobre el R. A ver si están todos los términos. Coseno rho de y abajo 2pi epsilon R. Perfecto. Desde menos infinito hasta infinito. A ver, esta es una integral que tiene 3 variables. Fíjese que está la variable delta, está la variable y está la variable R. Pero y R, aquí está el Y que sería esto, y el R que sería esto o esto, están variando de acuerdo al ángulo. Si el ángulo aumenta o disminuye, pues también varía R y varía Y. Entonces, tanto el Y como el R están en función de delta. Y nos toca ver cómo es esa función que están. Para ese fin, entonces vamos a tomar aquí nuestra gráfica y vamos a ver, la voy a escribir por aquí con otro color. La vamos a escribir una relación. La mejor relación es hallar la tangente del ángulo. Que la tangente del ángulo es el lado opuesto, que sería el y el lado adyacente, que sería el R. Entonces esto sería igual a Y sobre R. Esa sería la relación que existiría. Y la otra relación que de pronto nos hace falta es para el coseno. Entonces, que no se nos olvide que la pasamos al otro tablero. Entonces, el coseno, básicamente el coseno de un ángulo, se define, fíjese que voy a definir el coseno de este ángulo, como el lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, esto sería el lado adyacente, que sería R sobre la hipotenusa R grande y sobre la hipotenusa que sería R chico. Bueno, esto lo vamos a pasar al otro
tangente de eta y sobre r. Entonces, aquí estudiamos que la tangente de eta, la tangente de eta es igual a y sobre r. Y el otro que teníamos era que el coseno de eta es r sobre r grande sobre r chico. Y que el coseno de eta es igual a r grande sobre r chico. Listo. Entonces nos vamos a bandear con eso para, si vemos, lo que pretendo hacer es este coseno de eta por dy sobre r, cambiarlo. Eso es lo que pretendo. Que me quede en términos de una sola integral, de una sola variable. Eso es lo que pretendo. Entonces, coseno de eta de y sobre r. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es, por acá escribamos, bueno, después nos devolvemos. Voy a esperar aquí y, que allá hay un de y. Entonces, el y sería igual al r grande por la tangente de eta. Esto creo que ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Y esto implica, ahora voy a hacer la diferencial, que la diferencial de y es igual al primero, que es una constante, por la derivada del segundo, que es la secante al cuadrado de eta por d eta. Pero ¿qué pasa con la secante? La secante es 1 sobre coseno. Entonces lo que yo realmente tengo es que de y es igual a r sobre el coseno al cuadrado de eta por d eta. Entonces fíjense que el de y ya me queda en términos de r grande y de eta y de eta. Ahora, con este pequeñín, con este r, ¿qué buscamos con ese r? Devolvámonos para verlo. Fíjense que aquí abajo hay un r chico. Entonces voy a tomar este y lo voy a despejar. Desde aquí tengo que el r chico es igual al r grande sobre el coseno de eta. Estas dos son las que me van a servir ortica. Esta y esta. Son las que nos van a servir. Entonces nos vamos a devolver y vamos a tomar la integral de coseno de eta de y de r. Integral de coseno de eta. Vamos nada más a escribir coseno de eta. ¿Qué era? ¿Qué memoria, no? Coseno de eta de y de r. Coseno de eta de y de r, ¿sí? Coseno de eta de y sobre r. Listo, vamos a reemplazar eso que hay ahí. Entonces, a ver, el r chico que está acá, pues puedo colocar coseno de eta sobre, esta sería la más grande, r, que es r chico sobre coseno de eta por dy, pero dy es r sobre coseno al cuadrado de eta por d eta. Este coseno es como si tuviese aquí debajo un 1. Entonces, producto de extremos, producto de medios. Entonces, lo que me daría es coseno al cuadrado de eta sobre r por r sobre coseno al cuadrado de eta por d eta. Coseno de eta, r y r. En pocas palabras, lo que está por dentro de la integral, que es esto, fíjense que aquí estaba desde menos infinito hasta infinito, pero para y, en el momento que nosotros cambiemos al diferencial del ángulo, pues si observamos la gráfica, vemos que puede tomar uno desde menos pi medios hasta pi medios, porque solamente puede actuar en este pedazo, en un cuadrante. Entonces, desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces, el ángulo puede actuar desde menos pi medios hasta pi medios. Y aquí estaría la integral desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces, ahora sí vamos a escribir toda
el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico en Z, rho sobre 2pi epsilon sub 0. Entonces nos quedaría que el campo eléctrico es igual a rho sobre 2pi epsilon sub 0 por la integral. De la integral, todo esto se convierte en integral de delta, desde menos pi medios hasta pi medios. Y ahora esa integral es muy sencilla. Esto es rho sobre 2pi epsilon sub 0 por delta entre menos pi medios y pi medios. Esto es igual a rho sobre 2pi epsilon sub 0. Voy a reemplazar pi medios menos pi medios me daría más pi medios. Y lo que tendría es, esto me falta aquí escribir en Z, que el campo eléctrico aquí chiquito, campo eléctrico en Z es igual. Aquí me daría pi medios más pi medios me da pi. Entonces me daría rho sobre 2 veces epsilon sub 0. Y habríamos llegado al campo eléctrico que existe en esa superficie que solamente tiene el campo en la parte de Z y el campo eléctrico sencillamente estaría dado por la densidad superficial de carga sobre 2 veces la permeabilidad del medio donde se encuentre. Esa sería la gran conclusión que nosotros podemos llegar. ¿Está claro hasta ahí? Profesor, no sé, poquitico la pantalla, que alcanzo a ver lo último. ¿No está viendo bien? Porque no le estoy escuchando muy bien, le escucho como entrecortado. Bueno, ahora hay algo importante. Fíjese esta fórmula que está acá. Podemos generalizarla. Podemos decir que el campo eléctrico, pero ya no vamos a tomar una sola placa. Si tomamos 2 placas paralelas que tienen cargas uniformes, al tener cargas uniformes, una placa es positiva, la otra placa es negativa, 2 placas paralelas. Entonces, si tenemos 2 placas paralelas, por acá hay una placa, esta es una placa, la estoy viendo de costado, todo esto tiene carga positiva, por ejemplo, positiva, y hay otra placa aquí, que es paralela a la anterior con carga negativa, negativa. Entonces, el campo eléctrico que hay entre estas 2 placas, el campo eléctrico, sencillamente, fíjese que son 2 placas. Entonces, aquí habrían 2 campos eléctricos que se suman. Entonces, este 2 se cancelaría. Y me quedaría que para 2 placas paralelas de cargas opuestas y uniformes, entonces el campo eléctrico sería por la densidad superficial de carga sobre epsilon sub 0. Sobre epsilon sub 0. Y esa sería para 2 placas paralelas, con cargas diferentes, una positiva y otra negativa. Entonces, observen que hemos trabajado el campo bastante. La otra charla, la charla del jueves, vamos a trabajar con dipolos eléctricos. Para con eso ahí nos queda ya fácil sacar la ley de Lenz, volver a trabajar con la ley de Gauss y empezar a montar lo que son las leyes de Maxwell. Bueno, entonces, segundo punto de la actividad de clase del día de hoy. Van a decirme, a hablarme sobre el osciloscopio. Dicen que el osciloscopio es un televisor, sencillamente, que tiene un tubo de rayos catódicos
Acá hay una pantalla. Y acá en esta parte vamos a acelerar una partícula, un protón, que va a ser un barrido. Entonces, básicamente es cómo funciona el osciloscopio, cómo son sus fuerzas, sus campos eléctricos. No quiero que me digan que un osciloscopio sirve para tal vaina, que tiene una perilla que da el ancho de banda, que otra perilla me da por el X, que otra me da por el Y. No, necesito la concepción física del osciloscopio. Las leyes físicas, las leyes del electromagnetismo que actúan en el osciloscopio. Eso es lo que realmente necesito. No necesito ninguna otra cosa. No necesito que me hagan un bosquejo de cómo funciona el osciloscopio. No, para nada. Lo único que necesito es ver qué leyes físicas actúan en el osciloscopio. Entonces, ustedes pueden tomar que el osciloscopio está formado por un tubo de rayos catódicos. Entonces, un tubo de rayos catódicos. Listo, ese es el segundo punto. Y vamos para nuestra última tema del día de hoy, que es el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico. Pues vamos a ver nuestro último tema, movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico. Entonces, la cosa es muy sencilla. Este campo eléctrico realmente es un campo eléctrico externo. Es un vector. La cosa es muy sencilla. Hasta ahora hemos trabajado con campos eléctricos sobre varillas, sobre superficies. Más adelante vamos a trabajar sobre volúmenes. Y en este momento nos vamos a dedicar, vamos a ver cómo son las fuerzas, mejor, cómo sentirán las fuerzas, cómo sentirán las partículas cargadas las fuerzas en un campo eléctrico. Ahora sí me remito a lo que Albert Einstein pues decía, que me gustaría montarme en un electrón, en un fotón, para ver el mundo. Entonces aquí nos gustaría montarnos encima de un protón para ver qué fuerzas son las que actúan en un campo eléctrico. Entonces, para este análisis la cosa es muy sencilla, muy fácil. Pues echamos mano de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y de una vez la combinamos con la fuerza que nosotros obtuvimos en el análisis del campo eléctrico, que decíamos que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico externo. Listo. Eso es básicamente la relación que existe. Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros hacemos es tomar la segunda ley de Newton y tomar el desarrollo de la ley de Coulomb para los campos eléctricos y las fuerzas. ¿Qué quiere decir esto realmente? Lo que esto quiere decir, o mejor, todo, lo que esto quiere decir, sencillamente, es que una partícula de masa m y que esta partícula posee una carga q, tiene una aceleración debida a un campo eléctrico externo. O sea, la partícula se acelera, esta partícula de masa m, de masa m y carga q, se acelera porque hay un campo eléctrico externo que la acelera. Ahí les puede de pronto ayudar este concepto, les puede ayudar muchísimo para lo que es el análisis del osciloscopio o el análisis de un tubo de rayos catódicos. Les puede ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, para este fin, vamos a desarrollar un ejemplo, porque esto muchas veces se entiende mejor como con ejemplos, que no con mucha teoría. Muchas veces uno entiende mejor como con ejemplos.
El ejemplo es muy sencillo. El ejemplo que vamos a trabajar es que tenemos nosotros dos placas. Por acá hay una placa, tiene una carga, pongámosle una carga positiva, y acá hay otra placa que tiene una carga también. Las dos cargas son uniformes e iguales y están separadas una distancia X. Pongámosle 1 centímetro. Esa es la separación que hay entre ellas. Listo. Entonces, lo que queremos saber nosotros es realmente cuál será su velocidad, qué velocidad tiene una partícula, un protón, que sale de la placa positiva y se va a la placa negativa. Y que de pronto qué aceleración tenga y qué tiempo puede gastar. Eso es lo que nosotros quisiéramos como saber. En el momento que hallemos la aceleración, si hallamos la aceleración, de por hecho ya hallamos la velocidad. Y si hallamos la velocidad, de por hecho ya hallamos la aceleración. Y si tenemos la aceleración y la velocidad, de hecho ya tenemos el tiempo. Entonces la cosa es muy sencilla. No nos dedicamos a ninguna otra cosa, ni a hallar la deflexión, ni nada de eso. Entonces voy a pintar aquí un protón. Voy a pintar acá un protón. Este no pintó. Listo, ahí hay un protón. Un protoncito. Y ese protoncito, entonces lo voy a ubicar en un plano cartesiano. Entonces por acá estará una componente del plano cartesiano, que sería la Y. Y por acá está la otra componente del plano cartesiano, que sería la X. Listo. Ya acá está esa carga. Acuerden que la carga del protón es la Q del protón, es similar a la del electrón, es 1.6, más o menos los dos primeros números, por 10 a la menos 19 Coulomb. Podemos decir que aquí en esta parte se genera el campo eléctrico, en este sentido del positivo al negativo. Ahí está la generación, ahí está la dirección del campo eléctrico. Listo. Sigamos con negro. Eso sería. Ahora lo único que nos faltaría es una densidad superficial de carga. Una densidad superficial de carga. Ahorita buscamos una, a ver, no, que no sea muy grande. Por ejemplo, de 1, 19 por 10 a la menos 6 Coulomb sobre metro cuadrado. Por ejemplo, esa densidad superficial de carga. Bueno, entonces, el análisis da que si nosotros tenemos el campo eléctrico, fíjense que lo he pintado nada más en la parte X, porque en la parte Y realmente se anula por la ley de espejo. Entonces, lo único que prevalece es el X. Ahora, tomando esta fórmula que tenemos acá, de la fuerza igual a la masa por la aceleración, que es igual a la carga por el campo eléctrico externo, podemos despejar de ahí la aceleración y podemos decir con absoluta seguridad que la aceleración está en X. Entonces, la aceleración del protón, que está en X, va a ser igual. Nos quedaría aquí la carga Q, por el campo eléctrico, que tampoco lo hemos dado todavía, el campo eléctrico externo, dividido entre la masa. Listo. Entonces tenemos la carga, tenemos la densidad, nos faltaría un campo eléctrico, y digamos que el campo eléctrico puede ser, como lo tenemos aquí, mira, aquí está el campo eléctrico. Entonces este campo eléctrico estaría dado por, como está en X, entonces sería en X, ρ
sobre epsilon sub 0. Ese sería nuestro campo eléctrico porque son dos superficies planas paralelas. Entonces cabe esta fórmula que está acá. Ya tendríamos el campo eléctrico, ya teníamos la masa del protón, que la masa del protón es igual, por aquí la vamos a escribir, la masa, pero y la buscamos, es 1.67, que lo habíamos dado la vez pasada, por 10 a la menos 27 kilogramos. Y nos falta ya la permeabilidad del medio, que ya la podemos dar ahí indicada. Entonces, sencillamente, aquí nos faltó el nada. El nada. Entonces, daría, listo. Entonces, esto se convertiría en que esto es la carga por el campo eléctrico en E sobre, ya voy a reemplazar esto, voy a reemplazar el campo eléctrico. Entonces, ¿qué haría la carga? Reemplazaría el campo eléctrico que decía ρ sobre el epsilon sub 0 por la masa. Tenemos la carga, tenemos la distribución superficial de carga, tenemos la masa y nos faltaría el medio. Pero ya se podría dejar indicado para colocar cualquier medio. Entonces ya es cuestión de coger y reemplazar los valores. Lo más importante es el análisis que lo hacemos y estaría la aceleración de ese protón. Como ya tenemos la aceleración del protón, entonces nos toca ahora pasar a la velocidad del protón. Voy a cambiar. Entonces, ya es cuestión de tomar las fórmulas de la cinemática, y la fórmula que más se acoge es que la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración, que en este caso sería en x, por el desplazamiento. Entonces quedaría muy fácil porque esta velocidad inicial, como el protón parte del reposo, es igual a 0. Entonces me quedaría que la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración en x por su desplazamiento x. Pero la aceleración en x, ¿a qué es igual? A la carga por ρ. La carga por ρ, esto es igual a 2 veces la carga por ρ sobre m epsilon sub 0 sobre m epsilon sub 0 y por la distancia. En este caso sería 1 centímetro. Es cuestión de hacer las operaciones y decir que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces Q, la densidad superficial de carga, sobre la masa por la permeabilidad del vacío, por la separación entre placas. Y aquí estaría la velocidad con que llega la partícula, con que llega el protón a la placa negativa. Lo único que nos falta es el tiempo. ¿Qué tiempo emplea entre ir de placa en placa? Entonces, como es un movimiento totalmente lineal, pues nosotros tenemos que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo, de tal forma que el tiempo es igual a la velocidad sobre la aceleración. Entonces ya es tomar la velocidad que está aquí, tomar la aceleración, nos queda que el tiempo es igual a la velocidad, que sería la raíz cuadrada de 2Q ρ sobre la masa epsilon sub 0 por el x sobre la aceleración, que la aceleración sería, devolvámonos para no, Q ρ m epsilon sub 0. Q ρ sobre m epsilon sub 0. Si queremos que esto sea una sola,
Entonces nos toca introducir esto, llegaría aquí al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, tener la raíz de 2Q rho m epsilon sub 0 por x sobre, esto lo le damos al cuadrado, sobre q cuadrado, rho cuadrado, sobre m cuadrado, epsilon sub 0 al cuadrado. Para cuando lo saquemos de la raíz, sale tal cual. Y esto es igual a la raíz, producto de extremos, voy a hacer toda por operación para que no, 2Q rho, estoy multiplicando los extremos, entonces aquí aparecería m cuadrado, epsilon sub 0 al cuadrado, por el x, dividido en el producto de medios, que sería m epsilon sub 0 por q cuadrado rho al cuadrado. Entonces aquí hay un rho con este, está un m cuadrado con este m, un epsilon sub 0 con este epsilon y este q con este q. En definitiva, el tiempo nos quedaría como la raíz cuadrada de 2 veces la masa por epsilon sub 0 sobre q por la densidad superficial de carga o la separación de placas. Listo. Ahí tenemos las fórmulas para la velocidad, para el tiempo y para la aceleración de un protón que va de un extremo al otro extremo. Como último punto de la actividad de hoy, fíjense que son 3 puntos. Entonces nosotros ya acabamos de analizar en nuestro ejemplo que acabamos de determinar la velocidad, la aceleración y el tiempo en que emplean para ir de la placa positiva a la placa negativa. Ahora necesitamos analizar la deflexión. Entonces van a analizar, esto no se va recto, esto se va de esta forma. Entonces van a analizar esta deflexión. Entonces van a analizar estudios de la deflexión que soporta un protón para ir de una placa positiva a una negativa. ¿Qué es analizar la deflexión? Es hallar este ángulo y a qué distancia desde aquí hasta aquí el protón choca contra la placa negativa. ¿Cuál es la distancia que choca? Fíjense que nosotros no hemos utilizado, ahí colocamos unos números, pero más que todo por distraerlos, porque lo he utilizado con las ecuaciones tal cual. Entonces, para la aceleración le coloqué la ecuación, para la velocidad le dejé en ecuación y para el tiempo en ecuación. Entonces ahora es analizar el ángulo y si estamos tomando la figura, esto sería Y o H, como ustedes quieran llamarlo. ¿Y cuánto vale Y? Eso sería, esto es lo que me da a mí la estudio de la deflexión. Esos son los 3 puntos para la actividad de hoy. Tienen esto de 20 minuticos, 20, 25 minuticos para hacerlo. Y que nos veríamos el día jueves, el día jueves, con otros análisis sobre este campo eléctrico. Vamos a analizar lo que es un dipolo eléctrico y dar lo que es el potencial. Muchachos, que Dios me los bendiga y me los bendiga por siempre. Gracias. Listo. Entonces, ahí estará como actividad de clase
11 de julio. Ese abre ya en unos minuticos y cierra en otros minuticos. Chao, muchachos. Hasta luego.